Invertir Online presenta el análisis técnico de la semana. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de análisis técnico de Invertir Online. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Ignacio Solari, soy analista de Research en YOL. Hoy, como todas las semanas, vamos a analizar los mercados desde el punto de vista técnico, que, bueno, esta semana en el plano internacional vimos bastante optimismo en el mercado, sobre todo por los anuncios de la farmacéutica Pfizer junto con BioNTech, con respecto al desarrollo de su vacuna, que bueno, tuvo una eficacia del 90% para el tratamiento del coronavirus. Es muy importante eso. Eso fue lo que cargó de muchísimo optimismo en los mercados, sobre todo en sectores como el energético y financiero, ¿no es cierto?, que son de los más castigados en lo que va del 2020 producto de la pandemia. Y bueno, también el resultado electoral, que si bien todavía faltan datos, el dato oficial, ¿no es cierto?, de quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, el mercado aparentemente ya estaría descontando la victoria de Joe Biden. Y en el plano local, en lo que es el mercado argentino, también vimos que se mantiene este optimismo de las semanas previas, de la semana anterior, mejor dicho. El indicador volvió a alcanzar su máximo histórico. Hay un mercado que está con mucha expectativa con respecto a las negociaciones que está llevando adelante el gobierno con el FMI para, bueno, efectuar un nuevo plan de pagos de las deudas que se tienen con el organismo, pero sobre todo en cuanto a las medidas que va a tomar el gobierno que le puede llegar a solicitar el FMI, sobre todo en el plano fiscal y monetario, ¿no es cierto? Y bueno, eso se está viendo reflejado en los precios, sobre todo también en el Merval medido en dólares, ¿no?, que capaz es más relevante a la hora de medirlo. Así que hoy vamos a estar viendo un poco de todo eso, ¿no?, cómo se está desenvolviendo el mercado. Pero bueno, antes de arrancar, como siempre, si nos pueden dar un like a nuestros videos, si les gustan, por supuesto, y dejarnos un comentario, es algo que nos sirve muchísimo. Y como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones dándole clic a la campanita que tienen ahí arriba a la derecha. Y como siempre, les recuerdo, antes de que comencemos con nuestro análisis, que todo lo que veamos acá no son recomendaciones directas de inversión, sino que son análisis desde el punto de vista técnico del mercado y de algunos activos que nos parecen interesantes para monitorear y seguir. Y cualquier decisión que vayan a tomar ustedes con respecto a sus inversiones son de índole personal. Bueno, muy bien, arranquemos analizando al mercado argentino, como hacemos siempre. Bueno, en el caso del índice Merval vemos que se mantuvo la continuación de la semana previa, manteniendo, ¿no?, este movimiento alcista. Y fíjense dónde encontró una resistencia: en la zona de los 52.545 puntos, que, bueno, parece ser que es una zona que le está costando bastante superar al Merval, ¿no? Como podemos ver ya en el pasado, en el corto plazo, en los últimos meses, ya ha ido a testear esta zona en más de una oportunidad. Bueno, y ahora que tenemos algunos mínimos relevantes, ¿no?, podríamos trazar capaz acá una línea que nos puede servir como un marco de referencia en caso de que este retroceso se profundice, de dónde podría ir a situarse, ¿no?, el índice Merval y una posible zona de rebote en caso de que ocurra. Creo que podría ser una buena herramienta para seguir, ¿no?, monitoreándolo y ver posibles zonas de donde se vaya a apoyar. Pero bueno, veremos cómo continúa avanzando o si logra superar la resistencia, ojalá. Y bueno, en el caso del Merval medido en moneda dura, en dólares, sí vimos un avance más importante, positivo, ¿no es cierto? Hay un avance al alza importante en la última semana, luego de haber estado testeando durante 2 meses prácticamente la zona de los 300 puntos, que bueno, fíjense, fue una zona que actuó como soporte y resistencia en muchísimas ocasiones, más que en líneas generales como una zona de apoyo. Y algo positivo es que quebró al alza la resistencia, bueno, que acá yo tengo marcada en los 348 puntos, y fundamental si logra quebrar su media móvil de largo plazo, ¿no es cierto? Eso
si bien esto ya es un impulso, ya se empiezan algunos indicadores positivos, ¿no? El quiebre al alza, una resistencia. Bueno, acá fíjense, la media móvil de más corto plazo también está quebrando al alza la de mediano plazo. Que quiera a largo plazo ya sería una confirmación más contundente, ¿no es cierto? Pero bueno, está bueno lo que empezamos a ver, porque se empieza a ver un poco más de optimismo en el mercado. Y bueno, en el caso del dólar contado con liquidación, bueno, acá una aclaración con respecto a los videos que vimos la semana pasada. Yo hice un ajuste en la escala como lo estábamos viendo. Lo tenía en escala aritmética, ahora lo cambié, está en escala logarítmica. Se los aclaro porque si hacemos una comparación del canal paralelo alcista que habíamos visto la semana pasada, fíjense que lo reacomodé. Me parece que así esto se ve, sirve mucho más para poder medirlo y seguir viéndolo. Fíjense cómo el techo del canal, cuando alcanzó el máximo, nos estaba anticipando, ¿no? Que podía haber un retroceso fuerte, como ocurre en el pasado. Y bueno, ahora sí estamos en zona de mínimos. De mínimos con respecto a este canal alcista, que ya lo viene transitando desde agosto del año pasado. Y bueno, fíjense, como un marco de referencia también puede ser una posible zona de apoyo. Bueno, la semana pasada habíamos visto que la zona de los 146 pesos podía ser también una zona de apoyo importante. Bueno, al haber sido una zona de resistencia que testeó un par de oportunidades en septiembre. Pero bueno, ahora en este momento por lo menos yo estoy viendo que lo está quebrando a la baja. Bueno, esta línea yo creo que puede ser el marco de referencia más importante de un posible rebote ahora, ¿no es cierto? Pero bueno, habrá que ver cómo se sigue desarrollando. Bueno, ahora sí, me gustaría que veamos algunos activos de Estados Unidos. Más que nada me interesaría ver, ahora con el relanzamiento de la cuenta en Estados Unidos, está bueno empezar a ampliar un poco el horizonte, ¿no? Y ver otras alternativas. Bueno, arranquemos con Banco Bradesco, que bueno, este también es uno de los CDRs más operados en Argentina. También para que lo tengan en cuenta. Bueno, en el caso de Banco Bradesco, fíjense, bueno, obviamente una caída muy fuerte cuando inició la pandemia, ¿no? Banco Bradesco venía de lateralizar bastante en los últimos años anteriores. Y bueno, acá daba la impresión de que capaz estaba por empezar a formar alguna especie de doble piso. Finalmente esto no se produjo. Cuando se produce el quiebre al alza de la resistencia de los $4,25, bueno, que eso lo estamos viendo en dólares, vemos que alcanza un máximo y luego sí, ya desde mayo inició una tendencia, o sea, manteniendo la tendencia ¿no? más de largo plazo a la baja. Y en este caso lo formó efectuando este canal bajista, como pueden ver. Vamos a poner un poco de zoom. Bueno, acá se produjo un quiebre fallido a la baja de este canal. Y algo muy interesante que ya empezamos a ver en las últimas semanas fue que empezó a tomar impulso con mayor fuerza y se produjo el quiebre al alza de este canal. Algo que a mí me parece muy interesante para ver, acompañado de otros indicadores, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, en primer lugar, fíjense cómo se produjo un incremento importante en el volumen en el momento, ¿no? Acompañando el quiebre al alza de este canal. Lo que bueno, es una señal importante que se produzca el quiebre acompaña el quiebre al alza de esta figura acompañado con volumen. También se ubica por encima de su media móvil. Y también un dato muy interesante que me pareció importante fue, fíjense, el salto que pega el indicador del ADX junto con el indicador direccional positivo, ¿no? Que nos indica mayor fuerza por la parte compradora. Bueno, obviamente la línea roja es el indicador direccional positivo, que además supera los máximos alcanzados previamente. Queda bueno, acompañado, ¿no? de un salto muy importante en el precio. Bueno,
es una muy buena señal, y además con la línea de la X que mide la fuerza que va tomando la tendencia, también vemos un salto bastante importante y por encima de la zona de los 25 puntos que indica mayor fortaleza de una tendencia. Entonces, bueno, midiendo la amplitud de este canal, ¿no? Desde la altura, perdón, un segundo. Del punto más alto hasta el punto más bajo, trasladándolo al día de quiebre, ahí podemos marcar un objetivo que coincide justo levemente por debajo de esta resistencia en los $5,36. Acá igualmente fíjense cómo encontró cierta resistencia en su media móvil de largo plazo, ¿no es cierto? Que bueno, además de ser indicadores de la tendencia, también sirven como zonas de soporte y resistencia, ¿no? Bueno, en este caso está ocurriendo eso. Pero bueno, este es el objetivo para Branco Badesco. Bueno, ahora sí, yendo a ver otros activos. Bueno, el caso de Zoom es muy interesante. El caso de Zoom es muy interesante por las caídas, ¿no? que mostró el mercado. A ver, un segundo, ahí está. Bueno, obviamente es una empresa que se vio muy beneficiada con el inicio de la pandemia, ¿no es cierto? Fíjense, ya desde comienzos de año, de febrero aproximadamente, inició una tendencia alcista muy vertical, luego de tener un periodo de lateralización durante todo el año previo. Y bueno, yo en este caso acá marqué también un canal alcista paralelo que, bueno, como pueden ver, durante todo el transcurso de este año, desde febrero prácticamente, lo estuvo respetando bastante bien. Ahora, ¿qué fue lo que ya empezamos a ver más en el corto plazo, de septiembre? Si bien hubo una caída muy fuerte ya cuando empezamos a tener capaz novedades con lo de la vacuna, bueno, esto fue la gran caída de estos días, ¿no? Cuando Pfizer anunció buenos resultados acerca de su vacuna. Bueno, acá vimos una reacción negativa en el caso de Zoom, que fue una empresa que se vio muy beneficiada justamente por que haya una pandemia. Pero bueno, este caso de estudio es muy interesante porque ya había algunas señales que nos anticipaban que se podía venir una corrección fuerte. Bueno, fíjense, acá ya entre agosto y septiembre se empezaba a ver la formación de una cuña ascendente, ¿no? Que bueno, cuando ocurre esta formación en esta zona de máximos, ¿no? que le precede una tendencia alcista, en este caso bastante fuerte, puede estar indicando un agotamiento de la tendencia, y que cuando cruce el quiebre a la baja, como ocurrió acá, suele ir a la base de la formación de esta cuña. Bueno, acá yo la marqué, ¿no? con esta línea, que podría ser una zona de posible objetivo, y bueno, obviamente esto puede seguir retrocediendo, ¿no? Fíjense acá, antes de llegar a esta zona, que le falta muy poquito, acá hay un retroceso, y fíjense, está usando como resistencia la línea del canal alcista de todo este año. Algo muy interesante para comparar también es que, por ejemplo, mientras se seguía produciendo un avance en la cotización, el indicador MACD, por ejemplo, nos estaba indicando una divergencia. Es decir, mientras uno se mantenía al alza, el otro ya empezaba a apuntar para el lado contrario, por decirlo de otra forma. Esto es la famosa divergencia. Entonces ya mientras se estaba formando esta figura, ya el indicador nos estaba indicando de que se podía venir una corrección más fuerte, que fue lo que ocurrió. Y lo mismo ocurre con el volumen. Mientras el precio avanzaba, fíjense cómo acá, bueno, ¿no? El volumen también nos estaba mostrando una divergencia. Capaz, ¿no? Bueno, desde cuando se empezó la formación de esta figura, ¿no? Así que bueno, fíjense lo importante que es ir viendo varias variables, no solamente ver el precio. Como conjugándolo, ya había varias señales que nos estaban anticipando, ¿no? Desde la caída que podía venirse en el caso de Zoom. Así que bueno, veremos qué sigue pasando, qué sigue ocurriendo con Zoom, ¿no es cierto? Bueno, acá parecería que está por producirse un posible quiebre de medias móviles también.
Bueno, continuando con otros activos. Bueno, ya que estuvimos hablando de las farmacéuticas, el caso de Moderna me parece bastante interesante. Bueno, como si en el caso que no sepan, Moderna es uno de los laboratorios que también viene a la cabeza en esta carrera, ¿no? Por llegar a una vacuna. Y según la compañía, aparentemente van a publicar los anuncios, van a publicar los resultados de sus estudios a fin de mes, de la fase 3 del desarrollo de su vacuna. Y bueno, en el caso de que sean positivos, podríamos ver un salto importante en la acción, como fue en el caso de Pfizer, ¿no? Igualmente, también se vio bastante beneficiada esta compañía cuando se dieron a conocer la noticia de otras vacunas, porque bueno, se produce este efecto contagio, ¿no es cierto? Pero bueno, fíjense, Moderna es una compañía que, segundo, voy a poner un poco de historia si no me equivoco. Segundo. Sí, perfecto, quería reconfirmarlo por las dudas. Empezó a cotizar en el 2018 y bueno, este año fíjense cómo inició también una tendencia muy fuerte al alza. De estar cotizando en la zona de $20, hoy en día está cotizando en la zona de 86. Fue terrible el crecimiento que representó esta compañía. Bueno, a mí particularmente la figura que viene desarrollando ya hace varios meses. Fíjense cómo parecería ser un triángulo, pero quiero aclarar que sería un target de muy largo plazo, ¿no es cierto? Hay que ver si llega a cumplirlo también, ¿no? Midiendo desde la altura hasta la base de esta figura de triángulo, fíjense cómo lo testeó en varias oportunidades, tanto la línea superior como la línea inferior que conforman esta figura. Bueno, acá se produjo un quiebre fallido, pero bueno, rápidamente se vuelve a entrar. Bueno, podría ser un indicador, teniendo en cuenta que puede haber una noticia muy positiva en las próximas semanas, de una mayor suba, ¿no es cierto? Bueno, fíjense acá también algo que me pareció muy interesante de ver, es que se está produciendo un quiebre al alza. Hay que ver si se llega a ser un quiebre fallido, como ocurrió anteriormente, pero bueno, podemos estar... capaz es una señal del que el mercado ya empieza a anticiparse, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, la DX también empieza como a acelerar esta tendencia, empieza a retomar cierto impulso por encima de los 25 puntos, como veíamos también en el caso de Bradesco. Tanto el índice direccional positivo como la línea de la DX se está viendo un incremento, ¿no es cierto? Además de que marcó un nuevo máximo superando el máximo previo. Pero bueno, como les decía, el target puede ser bastante largo, ¿no? Si tomamos en cuenta cómo se miden estas figuras desde el máximo. Bueno, ahí no lo mide exactamente, pero hay que tomarlo desde el máximo. Y lo trasladamos al día de quiebre. Bueno, el objetivo es bastante alto, en la zona de los $150 aproximadamente. Yo lo marqué rápido. Pero bueno, me parece interesante teniendo en cuenta que puede haber noticias favorables en el corto plazo. Y dada la figura que viene desarrollando hace ya varios meses. Pero bueno, lo vuelvo a repetir, yo considero que es un target más largo, ¿no? Y bueno, por último, también teniendo en cuenta, ¿no?, toda esta noticia, este ánimo positivo que hemos visto en torno a la vacuna, el sector energético fue un sector que también mostró unas subas muy importantes estos días, tras estos anuncios. Bueno, fíjense, este es el ETF XLE, que agrupa a todas las compañías del sector energético. Bueno, tiene petroleras dentro de su cartera, como por ejemplo Chevron y ExxonMobil. Obviamente que fue un sector muy castigado, ¿no?, con toda la pandemia y todo lo que estuvo pasando este último año. Bueno, fíjense cómo de cotizar desde una zona de, por encima de los $50, llegó a tocar un mínimo en los, $23 aproximadamente. Y bueno, fíjense, tendríamos que ver los dos gráficos, ¿no?, pero tiene un cierto... tiene una correlación bastante importante con lo que es el precio del petróleo.
Bueno, acá también vimos la recuperación, también acompañando todo el sector energético que vimos hasta principios de junio y bueno, luego el consecuente derrumbe. Pero bueno, acá hay algunas señales que son interesantes para empezar a ver. Si acá trazamos, por ejemplo, yo acá tracé esta línea bajista, ¿no? De tendencia de corto plazo, tomando como referencia a este máximo que fue bastante relevante, como punto de partida, alcanzado a mitad de año. Fíjense cómo venía respetando bastante esta línea de tendencia. Acá, fíjense, se produjo un quiebre al alza de esta línea de tendencia, de las medias móviles. Y fíjense, acompañado de un salto de volumen muy importante. Esto puede estar indicando un posible cambio en la tendencia. Bueno, fíjense, el ADX también mostró cierta recuperación. A mí me hubiese gustado ver igualmente con este salto también el ADX haya superado este máximo el índice direccional negativo, que es la línea puntuada, y que, bueno, marca la fuerza de la parte de los vendedores, ¿no es cierto? Por decirlo de una forma más bajada a tierra. Y bueno, es bueno sí ver que quiebre el máximo anterior. Igualmente es positivo porque, bueno, al haberse producido también este salto, también superó al máximo previo alcanzado en los últimos meses. Pero bueno, a mí, si bien como vimos hay algunas señales positivas con incremento de volumen y bueno, la ADX que también parecería haber retomado un poco de fuerza la parte de los compradores, ¿no es cierto? A mí particularmente me gustaría ver como confirmación el quiebre al alza de la línea de tendencia de un horizonte un poco mayor, ¿no es cierto? Que bueno, que estaba marcado por los máximos previos al inicio de esta crisis global. Y obviamente la media muy largo plazo. Pero bueno, me pareció interesante hablarlo porque bueno, hubo subas muy importantes en este sector en la última semana. Y bueno, acá hay algunos cambios que me parece bueno empezar a monitorearlos, ¿no? Capaz estamos empezando a ver un cambio y una recuperación mayor. Pero bueno, como les digo, a mí me gustaría ver algunos quiebres al alza de estos indicadores, como la línea de tendencia, la media móvil y obviamente también el cruce de medias móviles acá sería interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Así que bueno, hoy vamos a cerrar acá. Bueno, gente, este fue el análisis de esta semana. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenos un like y déjenos algún comentario. Para los que están recién arrancando y quieren seguir aprendiendo, pueden acceder a nuestro curso de análisis técnico a través de nuestra plataforma Invertir Online Academy. En la descripción de este video van a poder encontrar el link para más información al respecto. Y también les recuerdo que pueden acceder a nuestro informe de análisis técnico que elaboramos semanalmente, analizando un universo más amplio de activos, tanto de acciones argentinas como de Estados Unidos, y que también pueden encontrar el link en la descripción de este video. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene y bueno, mucha suerte, mucho éxito con sus inversiones. Sumate a los más de 100.000 argentinos que ya le encontramos la vuelta. Es hora de invertironline.com.